Estamos en junio. Junio es el mes de los nervios, al menos para los estudiantes. Exámenes finales, recuperaciones, espera de notas para ver si paso de curso o no, o si puedo entrar en esta carrera que deseo estudiar. Y en España vivimos con una tasa de escolarización en niveles obligatorios de prácticamente el 100%. Y el porcentaje de alumnos universitarios y de enseñanzas superiores también es muy alto, y muchos de ellos terminarán sus estudios con un título que les va a permitir trabajar en lo que aquello desean. Alguno está sonriendo por ahí sentado, me parece. Porque aunque es posible, es cierto que muchas personas trabajan en oficios muy dignos, pero muy por debajo de su titulación, ¿verdad? En otras palabras, existen muchos empleados sobrecualificados para su tarea, es decir, tienen un conocimiento y una capacidad mucho mayor de lo que su trabajo requiere. De hecho, el 35% de los trabajadores españoles con título universitario está trabajando en un puesto que no requiere esa titulación más tan alta. Somos los primeros de Europa. Eso no es muy bueno. Y no, querido estudiante, no te estoy diciendo que dejes de estudiar. Pero es realidad que tras muchos años de esfuerzo mental, esfuerzo de tiempo, esfuerzo de dinero, es del agrado de muy pocos estar sobrecualificado. Pero hay una persona a la que deberíamos agradecer esa sobrecualificación. Porque esta persona está tan preparada para ejercer su tarea que podemos decir sin lugar a dudas que su título es infinitamente superior a la tarea que realiza en este mundo. Me refiero, claro está, al Señor Jesucristo, quien no fue a la universidad, ¿verdad? Pero Él posee un título, posee un rango, una cualificación más que suficiente para salvarnos, para perdonar nuestros pecados, porque Él es Dios. Esto es lo que vamos a ver esta mañana en Hechos 3, del 11 al 26. Y vamos a ver cómo uno de sus mensajeros, apóstol Pedro, junto con Juan, saben a quién deben acudir, saben de quién tienen que hablar, saben qué decir para hacer una oferta única que viene de un Salvador único. Esta mañana vamos a hacernos esta pregunta, muy sencilla. ¿Por qué Cristo es el único Salvador? ¿Por qué Jesús es el único Salvador y no hay otro? Vamos a ver dos respuestas desde el texto, dos respuestas que van a mostrar que Cristo es el único cualificado para salvarnos de nuestros pecados. Y esto ha de alentar, exhortar a la iglesia a proclamar la verdad del Evangelio. Así que vamos a ver en los primeros versículos de nuestro texto que Él es el único Salvador porque solo Él es el Dios encarnado. Solo Él es el Dios encarnado. Aún no he leído el texto, pero permitidme deciros brevemente el contexto. ¿Qué está ocurriendo? Recordamos, la semana pasada, Pedro y Juan suben al templo, se topan como la entrada de la plaza del Obradoiro, ¿verdad? Suele ocurrir. En este caso, un hombre paralizado les pide una limosna y los apóstoles les dan algo más y mejor que dinero. Algo mejor que todo el oro y que la plata del mundo. Los apóstoles le dan a Jesucristo. Y Jesús obró un milagro en este hombre. Le sanó. Y aún mejor, le salvó. Todo esto había ocurrido en la entrada al templo, en la puerta llamada Hermosa, ¿verdad? Vimos una imagen la semana pasada. Hoy tengo otra imagen que va a poner ahora nuestro ayudante. Ahí está. Dice el versículo 8, el hombre entró entonces en el templo saltando y brincando en plena hora de oración. A las 3 de la tarde entra en el templo
Y ahora fíjate versículo 11. Y estando él, este hombre asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Imagínate, de repente entran 3 hombres en la explanada del templo. Alguno, seguro que pensó, estos 3 a las 3 de la tarde vienen de vino hasta arriba, borrachos. Pero nada más lejos de la realidad. Los 3 están muy sobrios, están en el pórtico de Salomón. Aquí tenéis una imagen, no una foto porque está destruido, años 70, ¿recordáis la historia? Jesús ya había enseñado en este lugar, muy parecido con otro estilo, pero a los claustros que encontramos en nuestras catedrales y antiguos edificios. Pero Pedro no está allí para admirar la preciosa arquitectura del pórtico de Salomón. Pedro no pierde el tiempo y Pedro ataca, va a la yugular. ¿Cómo? Presenta la gloria de Cristo y su evangelio ante miles de judíos. Fíjate el versículo 12. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué nos miráis así como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? Así comienza Pedro su segundo sermón escrito por Lucas. Y dice, este hecho maravilloso, estáis viendo a este cojo paralizado que conocéis desde hace 40 años, pero no es por nuestro poder, es el poder de Dios. Como veíamos la semana pasada, qué triste, es verdad, tremenda diferencia entre lo que Pedro dice, dándole la gloria a Dios, y lo que observamos hoy en muchas llamadas iglesias evangélicas. Una panda de pseudo pastores, sanadores, que lo que hacen es enriquecer su ego y su bolsillo, asegurando sanidad y prosperidad económica a millones de personas que acuden quizá con mucha sinceridad, pero mayor ignorancia, engañados. Cuidado. Esta semana leía de un conocido pastor que hace justo una semana hizo en su iglesia este anuncio. Dijo lo siguiente: estoy cansado de falsos profetas, cansado de personas que hablan de avivamiento mientras piden dinero a la gente, de pastores que tienen cientos de miles de seguidores en YouTube. Todo se trata de una plataforma para su ego y no de un corazón quebrantado y humilde. Es un engaño. No quiero ver más sanaciones falsas. No quiero ver más polvo dorado o brillo en los ventiladores. No quiero tener una cajita donde salen plumas de ángeles. La gente necesita el verdadero poder de Dios. Conozco a muchas de esas personas. Tengo sus números de teléfono, dice. He de decirles: arrepiéntete. Quebranta tu corazón y vuelve humilde ante el Dios Todopoderoso. Fin de la cita. Este pastor finalmente comprendió que el centro de la iglesia es Cristo y su palabra revelada. Ahora, pregunta: ¿puede Dios sanar hoy? Respuesta: sí, absolutamente. El problema no es ese. El problema es que muchas iglesias han desplazado a Dios del centro, han desplazado a su palabra del centro y han puesto al hombre en el epicentro de la iglesia. Esa no es la iglesia de Cristo. Y Pedro lo sabe. Pedro sabe quién es el centro y él tiene una oportunidad de oro ante cientos, quizá miles de judíos que están orando en el templo. ¿Y qué hace? No se apunta a sí mismo, no apunta a el milagro en sí, sino que apunta al único Salvador, Jesucristo, un Salvador sobrecualificado. ¿Qué dice de él? El texto ahora nos va a mostrar 3 paradojas. Una paradoja es una contradicción. Son aparentes paradojas aquí. Y estas paradojas explican quién es Jesús. Él es el Salvador, el Mesías, el Cristo, el ungido, la segunda persona de la Trinidad encarnada, enviada por Dios para salvar a su pueblo de sus pecados. Así, os voy a poner un subpunto.
Bueno, varios, porque lo dice el texto. Versículo 13, Pedro dice que Jesús es el siervo glorificado. Fíjate lo que dice el texto. Pedro continúa: el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pedro tira de historia, la conocen bien los judíos. ¿Quién de ellos no sabría quién es Yahvé? El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Todo judío que se precie sabe de esto. Igual que todo español que se precie sabe hacer paellas, o no tanto. Pero ellos saben bien quién es el Dios de los patriarcas. Y ahora dice que este hombre que ellos entregaron a Pilato, el gobernador romano, que incluso le iba a soltar, pero por su amor a su posición política, entregó finalmente a Jesús a la cruz. Pedro dice que los judíos entregaron al inocente para que los romanos le mataran. Pero este era el plan predeterminado de Dios. Y la mayor injusticia de la historia se va a convertir en el mayor trampolín de la redención, de la salvación. Y como leemos, supone la glorificación del siervo Jesús. Dependiendo del contexto, la palabra siervo puede traducirse como hijo. En el original, en el griego, el contexto es el que marca la diferencia. De hecho, creo que la Reina Valera lo traduce como hijo. Pero creo que debemos traducirlo como siervo, porque Pedro alude al profeta Isaías. Isaías había escrito 600 años antes acerca de un siervo muy especial. Si quieres, puedes leerlo después. Isaías 42, Isaías 49, 50, Isaías 52 son las canciones del siervo, el siervo por excelencia. Israel debía haber sido el siervo de Dios a las naciones, pero ¿qué hizo Israel? Israel rechazó a Dios, rechazó su misión, pero Dios soluciona ese aparente problema con el siervo, con S mayúscula. ¿Quién es ese siervo? Es el siervo perfecto, es el israelita perfecto. Es Jesús, el Hijo de Dios, el siervo de Dios. Y esto es una paradoja. Dios, siervo. El Dios único es el siervo con mayúsculas. Es increíble. ¿Recordáis a Pablo desplegando esta verdad en Filipenses capítulo 2? Pronto llegaremos allí. Donde Pablo habla de la tremenda humildad de Jesús. Lo pone como mayor ejemplo. Filipenses 2:5. Cristo Jesús tuvo la actitud más humilde. ¿Por qué? Filipenses 2:6. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, no se aferró a su divinidad, sino que, versículo 7, se despojó a sí mismo. ¿Cómo? Se despojó, ¿cómo? Tomando forma de siervo. Así se despojó, tomando. Normalmente te despojas quitando. Él se despojó tomando forma de siervo. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, versículo 9, Filipenses 2, Dios también le exaltó. Es decir, le glorificó hasta lo sumo. A veces uno bromea diciendo: soy la persona más humilde del mundo. ¿Lo has dicho alguna vez? Esa paradoja se cumple en Jesucristo. Él es el humilde. Él es el sobrecualificado para la tarea de salvación. El Dios, hombre, siervo, muerto, pero resucitado y exaltado, glorificado, porque Él es Dios. Dios envía a Dios. Dios Padre envía al Hijo. El Hijo se encarna como siervo para morir en la cruz. Y eso muestra su gloria, la gloria del plan de Dios.
Así que Pedro atribuye a Jesús el crédito, el mérito del milagro, porque Jesús sí es el siervo, pero ahora ese siervo ha sido glorificado, exaltado, aunque ellos le han rechazado. Jesús, dice Pedro, número 2, que también es el santo y justo repudiado. Fíjate el versículo 14. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pedisteis que se os concediera un asesino. En esta misma escena del juicio de Jesús narrado en los evangelios, Pedro les recuerda que Jesús es el santo y Jesús es el justo por excelencia. Ellos repudiaron, rechazaron al Mesías. Ellos hicieron un intercambio de prisioneros, como acabamos de ver con Israel y Palestina, ¿verdad? Pero ellos salieron perdiendo, porque se quedaron con el asesino Barrabás y mataron al santo y justo. Y de la misma manera que la figura del Dios siervo aparece en el Antiguo Testamento, también el santo y el justo aparecen en el Antiguo Testamento apuntando a la realidad del Mesías. Por ejemplo, Salmo 16:10 apunta a la resurrección del Mesías. David dice, no permitirás a tu santo ver corrupción. Jesús es santo. ¿Qué significa santo? Significa que es apartado, distinto, diferente al resto de la creación. También es santo porque es sin pecado. Fíjate, incluso los demonios reconocieron a Jesús como el santo. Lucas 4:34 dicen los demonios, déjanos, ¿qué tenemos que ver unos con otros? Jesús de Nazaret, has venido a destruirnos, yo sé quién eres, el santo de Dios. ¿No es trágico que aún los demonios tienen mejor teología que mucha gente? Qué trágico es que los demonios sepan que Jesús es el Mesías, el Santo de Israel, pero los judíos, su pueblo, no le reconozcan como santo ni como justo, completamente inocente, porque nunca pecó. Hermanos, ¿qué escena tenemos delante? El mismo Pedro, piensa en esto, el propio Pedro, quien repudió, negó al Señor 3 veces, encontró perdón y misericordia en Jesús y encontró restauración hasta el punto de que ahora le vemos proclamando con valentía ante miles de judíos. Esto nos dice que no importa tu pecado, si acudes al Señor, hay perdón, hay restauración. El Señor quiere que le sirvas a pesar de tu debilidad. Esta es la realidad, como Pedro hace aquí. Tercera paradoja, versículo 15. Jesús es el autor de la vida, muerto y resucitado. Dice el versículo 15, y visteis muerto al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Jesús es el autor, significa originador de la vida. Vida física, pues Él es el creador, pero también vida espiritual. Esta palabra también se puede traducir como el príncipe, porque se usaba para personas con posiciones preeminentes, el príncipe de la vida. Los judíos mataron al originador de la vida. ¿Hay alguna paradoja mayor? Pero ¿sabes qué? Esto debía ocurrir. El autor de la vida debía perderla como hombre para que nosotros podamos ganarla. Si tú eres creyente, tienes vida. Sí, tienes vida física. Aún los no creyentes tienen vida física. Pero el creyente tiene vida eterna. Esta vida eterna es un regalo de la gracia de Dios. Porque el siervo, el santo, el justo, no quedó muerto, sino que fue resucitado para que todo aquel que cree hoy en él tenga vida eterna. No nos confundamos, todo el mundo va a tener vida eterna, en un sentido. El no creyente tendrá vida eterna, vivirá eternamente.
condenado en el infierno. El Señor te ofrece vida verdadera, gozosa con Él. Qué grandiosa verdad que Pedro proclama. Y dice, nosotros fuimos testigos de esa verdad. Nosotros lo vimos al Señor resucitado hace 4 días y medio. Que por cierto, si Jesús no hubiera resucitado, este era el momento preciso para que los judíos lo dijeran. Pero nadie refutó esta verdad. Los atacaron, como veremos, pero no contradijeron a Pedro. Si alguno de los líderes judíos hubiera podido apuntar a la tumba y al cuerpo de Jesús, seguro que lo hubieran hecho en este momento y en cualquier otro momento. Pero no es así, porque tenemos muchos testigos que aseguran que Cristo resucitó, que la tumba está vacía. Pedro, vemos, ha desplegado 3 paradojas. Dios Padre ha glorificado al siervo. Ellos repudiaron al santo y justo y mataron al autor de la vida, quien resucitó. Y las proclama en el templo, en este precioso lugar hoy destruido. Pedro no proclama a un Mesías solamente divino. Pedro no predica solamente del Dios que va a venir a derrotar a los enemigos de Israel y establecer el reino. Todo esto es verdad. Pero es parte del mensaje, porque Pedro está abriendo el Antiguo Testamento y despliega, muestra al Salvador, al Mesías, al Dios encarnado, al hombre, al Dios hombre que tiene un nombre. No es Alá, no es Mahoma, no es otro nombre que el nombre de Jesús. Su Cristo, dice ahora versículos 16 y al 18. Fíjate lo que dice el texto. Y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre quien veis y conocéis. Y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Jesús no es un hombre cualquiera. Jesús es el Dios hombre. Jesús. Pedro ya citó el nombre de Jesús en el versículo 13. Jesús, Yeshua, Josué. ¿Sabes lo que significa? El Señor es mi salvación. Recuerda lo que le dijo el ángel a José. Mateo capítulo 1, versículo 21. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sabes? Han habido muchos Jesús, o creo que el plural será Jesúses. Mi abuelo se llamaba Jesús. Jesús, obispo Cabezón. La providencia del Señor con los apellidos. Jesús. Ha habido muchos Jesús, pero solo uno es el Cristo. Solo uno es su Cristo. Solo uno es el escogido de Dios, que sanó al cojo gracias a su fe, tanto la fe del cojo como la fe de Pedro, por cierto. Y el único que tiene poder más que suficiente para sanar tu alma. Imaginar a un Jesús que no es el Salvador es tan ridículo como imaginar que Cervantes no fue escritor o Picasso no fue pintor. Pedro ahora generosamente menciona que lo hicieron por ignorancia, dice. Sé que lo hicisteis por ignorancia. Ahora, si sabes un poquito de ley, sabes que tanto en aquel momento, bajo la ley romana, como hoy, la máxima se cumple. La ignorantia iuris non excusat. Parece catalán, pero es latín. El desconocimiento de la ley no es excusa por tu inocencia. Imagínate uno de los millones de turistas que viene a nuestro país y va conduciendo por la autovía a 220 kilómetros por hora porque no sabe que tiene que conducir no más de 120 por hora. La Guardia Civil le para,
y no tendrá en cuenta su ignorancia para multarle, ¿verdad? Los judíos no reconocieron que Jesús era el Mesías, o deberíamos decir, no todos lo reconocieron, algunos, los líderes sí, pero no les importó debido a su rebelión. Sean ignorantes o no de quién era Jesús, el castigo por el pecado sigue vigente a toda criatura, a toda persona. Pero Pedro, como veremos a continuación, va a ofrecer una misericordiosa oferta de salvación por parte de Dios. El texto dice, hermanos, que Jesús es el Salvador que padeció. Él es el dador de la vida que murió. Él es el santo y justo llamado asesino. Él es el siervo exaltado. Si todas estas paradojas fueran una invención de Pedro por un puñado de fervientes seguidores, ¿sabes qué? Estaríamos hablando de la mayor mentira jamás contada. Y seríamos también dignos de lástima. Pero la cuestión es, como dice el texto, todo esto fue profetizado siglos antes, está escrito. El Antiguo Testamento, escrito cientos de años antes del nacimiento de Jesús, apunta de él con suma claridad. Es más, su persona histórica, su vida, su muerte, su resurrección está evidenciada con cientos de testimonios que tenemos aquí y algunos otros también fuera del texto bíblico. Tristemente, la gran mayoría de judíos hoy, junio de 2025, cree que Yeshua fue un buen rabino, quizá un buen maestro judío, pero muy pocos creen que él es Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Este libro, aún el Antiguo Testamento, dice lo contrario. Este libro dice que Él es el héroe de la historia. Todo apunta a Él porque solo Él está más que cualificado para salvar. Y si esto es cierto, si Él es así de glorioso, que lo es, ahora nosotros, la Iglesia, debemos priorizar, apuntar al glorioso Jesús en todo. Se cuenta que una vez, cuando Leonardo da Vinci terminó ese famoso cuadro de La Última Cena, decidió enseñárselo a un amigo en privado, primeramente. El amigo dijo, exquisito, increíble, esa copa de vino parece realmente una copa de plata brillante. La historia o la leyenda dice que tras ese comentario el artista tomó su pincel y borró la copa, diciendo, Cristo debe ser el centro en el ojo del observador de este cuadro. Cualquier cosa que desvíe la atención de él debe ser borrada, apartada. No estoy diciendo que Da Vinci era creyente, no lo sé, espero que sí. Pero esta historia ilustra lo que Pedro está haciendo aquí. Él sabe que Cristo es el centro de la historia de la humanidad y de la historia de la salvación, porque la historia ha sido gobernada por el plan de salvación de Dios. Dice un comentarista, el poder controlador de la historia no es una ley de selección natural, o el principio del caos, o es el azar o la insensatez, o es un proceso evolutivo que conduce a pastos más verdes y horizontes más brillantes. El poder controlador de la historia es Dios, creador del universo, quien nos dirige hacia su Hijo, Jesús. Por eso Pedro no gasta saliva para hablar de nadie más, porque nadie más está cualificado para dar sanidad y salvación fuera de Cristo. Y por eso nosotros hoy, hermanos, la Iglesia existe para proclamar nada más que a Cristo y su Evangelio de salvación. Guardémonos, cuidémonos de eclipsar a Cristo con 1000
historias y actividades. Cuidémonos de poner en el lugar que solo Él merece a ninguna persona, aún un gran pastor. No. Proclama, busca, mira al único Salvador, al suficiente Salvador, extra cualificado para su tarea. Y por eso solo Él puede ofrecer salvación verdadera, porque primero Él padeció por ti y por mí. ¿Por qué Cristo es el único Salvador? Hemos visto el primer punto, que solo Él es el Dios encarnado. Segundo punto, Él es el único Salvador. Solo Él ofrece perdón de tu pecado. Solo Él ofrece legítimamente perdón de tu pecado. Pedro, tras presentar al único y más que cualificado Salvador, ahora hace una oferta a esta multitud de judíos. Una oferta increíble. Versículos 19 al 21. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir o mantener hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Imagínate que pasas por delante de un concesionario, no un confesionario, un concesionario de automóviles, y en el escaparate dice: gran oferta. Si nos trae su viejo automóvil, le regalamos uno nuevo. Si eso fuera verdad, este salón estaría vacío. ¿Qué harías? Entrarías hasta la cocina con tu automóvil. Ahora bien, asumiendo, esperando que el concesionario honre esa oferta, que no haya letra pequeña, que no sea una mentira, una estafa y al final te quedes sin coche nuevo y sin el coche viejo también. La oferta de Pedro es muchísimo mejor, porque ofrece en Cristo perdón del pecado. Hay mucha tela que cortar en estos versículos, permitidme resumirlo. Porque Pedro, en vista de quién es Jesús, Pedro, versículo 19, hace un llamado doble: arrepentíos y, conjunción, convertíos. Arrepentirse significa cambiar tu forma de pensar. Ese es el arrepentimiento. En este contexto, Pedro les dice: cambia tu forma de pensar en cuanto a Jesús. Él es el Cristo, Él es el Mesías y te ofrece perdón. Cambia de tu manera de pensar, arrepiéntete en cuanto a tu pecado. Reconoce: soy pecador y necesito el perdón de Cristo. El pastor puritano inglés Thomas Watson, tengo incluso una foto suya, del siglo XVII, no es una foto. Pero dice lo siguiente, me pareció muy interesante: el arrepentimiento es una medicina espiritual compuesta por 6 ingredientes especiales: visión del pecado o conciencia del pecado, dolor por el pecado, confesión del pecado, vergüenza por el pecado, odio al pecado y apartarse del pecado. Dice, si se omite alguno de estos, el arrepentimiento pierde su virtud, su validez. Si recuerdas al conductor, al turista, si resulta que el turista es un creyente piadoso, una vez que es consciente de que ha desobedecido la ley yendo a 220 por la autovía y es ilegal, será consciente de su pecado, número 1, se sentirá mal por ello, lo confesará: señor guardia, es cierto, he infringido la ley. Lo confesará al Señor también, se avergonzará también de ello. Por cierto, hasta aquí, punto 4, aún un no creyente puede pasar por estas fases. Aún Judas,
entregando a Jesús, cumplió estos 4 requisitos hasta el punto de matarse a sí mismo. Pero a partir de aquí, puntos 5 y 6, un creyente odiará el pecado y se apartará del pecado. Por eso Pedro no dice solo arrepentíos, dice arrepentíos y convertíos. No solo odies tu pecado porque te han pillado muy por encima del límite de velocidad, conviértete y conduce como Dios manda y el código de circulación. No solo te sientas mal y te arrepientas porque te han pillado copiando en un examen, conviértete, arrepiéntete y toma la firme decisión de que nunca jamás lo volverás a hacer porque quieres honrar al Señor. El que roba, que no robe más, que se arrepienta y trabaje. El que miente, que se arrepiente y se convierta a decir la verdad. El que viva amargado o airado, que se arrepienta y sea amable. Estos son ejemplos de Efesios 4:28, mostrando el arrepentimiento genuino en el poder del Espíritu Santo. De nuevo, el propio Pedro, el que niegue a Cristo 3 veces, lloró amargamente, igual que Judas, ¿verdad? Pero mejor, odió su pecado y se apartó del pecado y ahora muestra ese fruto de arrepentimiento proclamando a Cristo. El arrepentimiento verdadero es más que un sentimiento de sentirse mal. Es una reorientación radical en tu vida. Y el Señor te dice aquí, hoy, igualmente, 2000 años después, arrepiéntete y conviértete. Y esto lo tenemos que hacer cada creyente por nuestro pecado, pero el llamado ahora mismo para ti, si tú no crees en Cristo, Él te dice, arrepiéntete, cambia tu manera de pensar de Él y comienza a vivir una vida acorde con Él. Esto solo puede suceder si entiendes que Él vino a este mundo. El Dios se hizo hombre para morir por tu pecado. No tenía que hacerlo, pero te ha amado tanto que dio su vida por ti, para que tú veas tu pecado, tu miseria espiritual. Dejes de mirarte al ombligo y reconozcas que fuera de Él no hay salvación. Pedro hace una oferta de parte de Cristo. ¿Qué oferta? Arrepentíos y convertíos. Ahora esta oferta tiene beneficios. Versículo 19, versículo B, o versículo 19b más bien, segunda parte. ¿Para qué? Fin o objetivo, que vuestros pecados sean borrados. Es decir, para que la deuda eterna sea saldada, satisfecha solo en Cristo, en nadie más. Pero hay más. Si los judíos se arrepienten, también, fíjate lo que dice, vendrán tiempos de refrigerio de la presencia de Dios. Con el calor que nos llega estos días, me encanta esta palabra, refrigerio. Única vez que aparece en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, descanso. El descanso vendrá de la presencia de Dios. Pero hay más, fíjate versículos 20 y 21. Y Él, Dios, envía a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir, mantener hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde el Antiguo Testamento. Me voy a remangar, porque hay mucho que decir aquí y no tengo tiempo. ¿Qué significa todo esto? Recuerda esta palabra. La palabra es reino. Reino, un reino. Vivimos en el reino de España, estamos acostumbrados a esta palabra. Una palabra que aparece en la Biblia, central. En Génesis, al principio, Dios promete a Abraham un reino. ¿Verdad? Una nación, una tierra específica, Canaán, ofrece reyes, ofrece bendiciones para sus habitantes y para todas las familias de la tierra. Esto es lo que se llama el pacto abrahámico. Muy bien, teología aprobada.
Dios promete un reino perfecto con un rey perfecto que no es Saúl, ni David, ni Salomón, sino es Cristo en última instancia. Porque solo Él es el Mesías, el Salvador, el juez y el rey. Esta es la promesa. Ahora, ¿qué ocurre con Israel como nación? Rechaza al Mesías, le crucifica. Ahora bien, aún con todo esto que ha ocurrido y sigue ocurriendo con Israel, Pedro, el mensajero del Mesías, atención, ofrece de nuevo, no solo a los judíos que estaban en el templo, ofrece a toda la nación de Israel el reino prometido y esperado. En este momento, Pedro ofrece el reino esperado. ¿Sabes lo que tienen que hacer? Arrepentirse y convertirse. Israel rechazó al Mesías, ¿verdad? Como nación ha rechazado al Mesías y como nación debe arrepentirse. ¿Y qué ocurrirá si la nación de Israel se arrepiente? Versículo 20, Dios enviará a Cristo. Versículo 21, un Cristo que en aquel momento está en el cielo y allí permanece hasta hoy. ¿Exaltado hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice el texto. Hasta la restauración de todas las cosas. Esto significa que Cristo va a volver a reinar y restaurar todas las cosas. Algo ampliamente profetizado en el Antiguo Testamento. Gracias por el refrigerio, por cierto. Israel será restaurado. Así es. Israel va a ser restaurado y la creación también va a ser restaurada en el reino de Cristo en la tierra. Hay muchos textos, permíteme leerte uno. Segundo de Crónicas 7:14 expresa esta oferta de arrepentimiento nacional. Dice el Señor ahí, si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré la tierra. Restauración, el reino vendrá. ¿Estás diciendo que si Israel en este momento en Hechos se hubiese convertido, Jesús hubiera vuelto por segunda vez? Sí, lo estoy diciendo. ¿Estás diciendo que la premisa para que Cristo vuelva a la tierra es que Israel se arrepienta? Amén, tú lo has dicho. ¿Estás diciendo que el texto dice que Israel aún está en los planes de Dios y que tiene aquí en Hechos 3 la oportunidad de cambiar el curso de la historia y del mundo? Si cree en el Mesías, yes. Como en latín. Irán no va a acabar con Israel. Nadie va a acabar con Israel. Israel va a sufrir, de ahí vendrán esos años de tremendo dolor. Pero Dios no ha acabado con Israel. Tengo que decir que hay quien entiende estos tiempos de refrigerio como la propia salvación de los muchos judíos que se arrepintieron. Se acaban de salvar 3.000 en el primer sermón, 5.000 en el segundo sermón. No sé qué hizo Pedro, yo quiero hacer eso. 8.000 personas en 2 sermones, en fin. Indudablemente la salvación implica refrigerio, descanso, pero fíjate, Israel no se arrepiente. Capítulo 4, versículo 1. Lo que ocurre cuando Pedro dice amén y cierra su Biblia, los líderes arrestan a Pedro y Juan y el resto de Hechos trata de la expansión de la iglesia, sí, pero en medio de la persecución de Israel, ¿no? Saulo, ¿verdad? Los romanos después. No hay tiempo de refrigerio todavía. En otras palabras, Israel no se ha arrepentido como nación y sigue sin arrepentirse como nación. Es algo que debe ocurrir antes de que Cristo vuelva por segunda vez, antes de establecer su reino en esta tierra, cumpliendo así el pacto con Abraham del reino específico, donde no solo Israel, sino todas las familias de la tierra serán benditas, cumpliendo el pacto con David, segundo de Samuel 7,
El reino será reinado por un rey perfecto y eterno. Cumpliendo el nuevo pacto también, todos los habitantes de ese reino tendrán un nuevo corazón y el espíritu en ellos. Todo esto apunta a la venida de Jesús. La segunda. El erudito F.F. Bruce dice: Israel en su conjunto rechazó la renovada oferta de gracia y se negó, y se sigue negando, a reconocer a Jesús como Mesías. La gran consumación y la segunda venida de Jesús se queda en el futuro. Todavía no vemos todas las cosas sometidas a Él. Y yo voy a decir esto, permitidme que lo diga, menos mal. Menos mal que aunque 5.000 judíos se convirtieron en Israel, como nación no se ha arrepentido. Menos mal que Israel tiene un corazón endurecido todavía hoy. ¿Por qué digo esto? Porque en el plan perfecto de Dios, el endurecimiento de Israel ha traído que tú y yo, gentiles, a no ser que tengas sangre judía, esto ha ocurrido para que tú y yo, gentiles, podamos estar aquí hoy. Sé que estoy hablando demasiado hipotéticamente, ¿no? Es como la proverbial abuela con ruedas, ¿te lo sabes? Si mi abuela tuviera ruedas sería bicicleta, no es ningún versículo, es una de estas frases hechas. Pero si el reino hubiera llegado, nosotros no estaríamos aquí. Pero el rechazo de Israel al Mesías ha resultado en que nosotros hoy todavía nos beneficiemos de las promesas de entrar en su reino perfecto. Porque Dios desde el principio ha mirado a los gentiles con el rabillo del ojo. Qué increíble plan de salvación, tanto para el judío como para el no judío. Qué grande es su misericordia, qué tremendo es su ofrecimiento de perdón, sea de donde vengas. Ahora bien, al mismo tiempo que hay una oferta de perdón, Pedro termina con un aviso. Fíjate, versículos 22 al 24. Moisés dijo: el Señor Dios os levantará un profeta como yo de vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Y asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. El profeta a que se refiere Pedro, Moisés habla de él en el Deuteronomio 18. Ese profeta apunta al profeta con P mayúscula, Jesucristo. Más de 2000 años antes de Jesús, el primer gran profeta, Moisés, ya dice al pueblo: uno viene, escuchadle a él. Versículo 24, Samuel, otro gran profeta de Israel, dice lo mismo: Israel, escucha, arrepiéntete. Si no, versículo 23, quien no preste atención a Cristo será totalmente destruido. Pedro dice: el profeta ya llegó. Os ofrece salvación, perdón, no hay otro, Él es único, Él es irrepetible, está mucho más que calificado para otorgar salvación. No le rechaces, porque solo quedará condenación eterna, destrucción en otro reino, el reino de la oscuridad, del dolor y las tinieblas. Pedro concluye recordándoles que las promesas del pacto a Abraham se cumplen en Cristo, la simiente, el Hijo prometido. Versículos 25 y 26. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres al decir a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Los judíos son unos bendecidos, como Pablo expresa en Romanos 9. El pueblo judío lo tiene todo. Dios le escogió a este pueblo, le dio el templo, le dio las promesas, le dio la ley, le dio el culto, le dio a Cristo. A Cristo. Jesús, el Cristo, el Mesías, el Dios encarnado, con una misión:
ser repudiado por su pueblo. Entregado, repudiado, intercambiado por un asesino, odiado, azotado, escupido, crucificado. Pero en el plan predeterminado de Dios, todo esto es para otorgar perdón al que se arrepiente. Hoy en día existen, como hemos visto, 35% de universitarios en España trabajan en un trabajo inferior a sus estudios. Existen personas mucho más que cualificadas trabajando en oficios muy dignos y loables, pero inferiores a sus estudios. Una vez os dije que el pastor de ovejas de mi pueblo era licenciado en química. Aquí quizá tenemos a un doctor que trabajó en una conocida franquicia de pollo frito, entre otros. Pero permitidme acabar con esta reflexión. Pedro y Juan son el vivo ejemplo de la misericordia de Dios para con nosotros, su iglesia. Tú y yo merecemos el castigo eterno debido a nuestro pecado. Somos temerosos, ignorantes, faltos de fe. Como ellos, le negamos a veces directamente. Tanto ellos como nosotros, en nuestro currículum no alcanzamos a encontrar el trabajo de embajadores de Cristo, Salvador y Rey de Reyes. Sin embargo, ellos están aquí y nosotros estamos aquí. Solo por el poder del Espíritu, proclamando el arrepentimiento y la salvación en el único, en Jesús, ante miles de hombres que hace unas pocas semanas gritaban con odio ante el Señor. Solo es posible esto por la misericordia de Dios. El Señor tiene misericordia para salvar, pero también es tremendamente misericordioso mandándonos a nosotros predicar el Evangelio que nos salvó. Se trata de eso, hermanos. Si Cristo es el único, suficiente y sobrecualificado Salvador, somos llamados a proclamarle. Al principio os dije que Jesús no fue a la universidad, pero Jesús tiene un título, un rango, una cualificación más que suficiente para perdonar todo, borrar todo tu pecado. Jesús hizo algo mucho más que estudiar en la universidad. ¿Verdad? Es duro estudiar en la universidad. Es un gran sacrificio. Pero Jesús dio el último y más importante sacrificio. Se humilló y se dio a sí mismo para borrar tu pecado hoy. Mientras estaba preparando el sermón pensé, ¿qué ilustración puedo encontrar para incluir aquí que muestre el valor real de alguien que antes había sido tratado como un don nadie? Quizá un empresario que comenzó de la nada, quizá un deportista desechado al principio que acaba siendo una estrella. Bueno, hay ejemplos por doquier, pero ignorante de mí. Caí en la cuenta, no necesito buscar ninguna ilustración, porque nadie puede llegar a la suela del zapato a lo que Jesús hizo. Fíjate lo que dice Apocalipsis 19, y con esto termino. Ven conmigo a este texto. Apocalipsis 19 nos muestra la victoria de Cristo, su segunda venida. Apocalipsis 19:11 habla del retorno del Rey. Dice el texto, Juan, en esa visión futura, y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, símbolo de reinado, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él.
y está vestido de un manto empapado en sangre, pues él es juez guerrero, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el Dios que adoramos. Él se ganó el derecho de ser Rey de Reyes, Señor de Señores y Salvador, sacrificando su preciosa e infinita vida por nosotros, por su pueblo, venciendo y prometiendo su regreso como único Rey victorioso. Hermanos, hoy en su gracia nos da el privilegio, nos da los recursos a nosotros, tremendamente infracualificados para esta tarea. Él nos ha decidido darnos en su sabiduría, usarnos a nosotros, su iglesia hoy, a lo necio, a lo débil, a lo despreciado de este mundo, para obrar lo que solo Él puede hacer, nadie más. Obrar lo mejor, el milagro del arrepentimiento por medio del mensaje de salvación que somos llamados a proclamar. El cojo esperaba sanación a su manera. Dios le dio algo mejor. Israel esperaba y espera un Mesías a su manera. Dios ofreció y ofrece algo mejor. Quizá tú esperas gozo y felicidad en esta vida. Dios te ofrece algo mejor. Tú quieres servir la iglesia. Él te da los mejores recursos, el mejor mensaje y la mayor esperanza de salvación. Él te da a Cristo. ¡Qué plan increíble! ¡Qué tarea! ¡Qué privilegio! ¡Qué llamado tan alto y qué respeto nos da a menudo!, ¿verdad? Pero qué confianza, qué aliento hemos de tener hoy, sabiendo que Él, el Salvador, es más que suficiente para cualificarnos hoy por su Espíritu Santo para proclamar su Evangelio de salvación. Proclama a este Cristo. Oremos. Señor, gracias. Gracias por ser el centro de nuestra vida. Tú eres el centro de nuestra historia, lo reconozcamos o no. Tú eres el centro de la salvación, el único Salvador. No hay otro. No hay profeta, no hay religión, no hay objeto, no hay cosa, no hay lugar que pueda salvarnos de la perdición eterna, sino solo tú. Y tú no solo nos has perdonado nuestro pecado, sino nos ofreces una eternidad contigo. Oh Señor, ten misericordia de toda aquella persona aquí que lleve viniendo años o primera vez. Oh Señor, que abran sus ojos y respondan al llamado que Pedro hizo hace 2000 años. Arrepiéntete y conviértete. Señor, esto solo es posible cuando nosotros, tu iglesia, obedecemos el llamado a proclamar a nuestro glorioso y único Salvador. Ayúdanos, Señor, a no avergonzarnos del Evangelio. Oh Señor, danos denuedo en esta ciudad. Te pedimos en nombre de Jesús. Amén.